Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos que nos acompañan hoy. Hoy iniciamos este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Hoy vamos a hablar, le pusimos el tema de primeros auxilios psicológicos, pero realmente, bueno, estamos impactados con la cantidad de personas que se inscribieron esta mañana y vemos la importancia de tratar, ¿verdad?, la salud mental. Por esa razón, estamos hoy con la doctora Gabriela Espinosa. Ella es máster en psicología y de verdad que es un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias, doctora, por el ratito. Muy buenos días, qué gusto saludarlos, saludarlas. Es un placer y de verdad me parece muy oportuno este tema sobre lo que son los primeros auxilios psicológicos. Vamos a tratar de entender desde una visión muy humana, empática, solidaria, en términos de cómo poder acompañar y darle la atención oportuna a quien está en un estado de crisis. Así es, nada más recordarle a todos los asistentes que a lo largo de la presentación pueden ir formulando sus preguntas. Aquí tenemos en la plataforma un chat donde pueden ir poniéndolas a lo largo y después nosotros vamos a filtrarlas un poquito para que no se haga como muy extenso el webinar. Entonces, sin más, yo le doy el paso a la doctora. Yo voy a apagar mi cámara solo para que puedan ver a la doctora y nos vemos ahora cuando la doctora ya esté terminando. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. De verdad es un gusto y creo que es muy oportuno hablar de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Y acá vamos a empezar primero entendiendo qué es una crisis, porque realmente los primeros auxilios psicológicos lo que va a brindar es una atención oportuna, un acompañamiento sensible, humano, empático, de alguien que puede estar en una situación de crisis. Pero para eso es importante empezar entonces, ¿qué es una crisis? ¿Cuándo sé que estoy en una crisis? Bueno, una crisis es un estado temporal en el cual las personas y todas las personas, aquí no hay quien esté exento de vivir una crisis, podemos entrar en un estado de vulnerabilidad emocional, donde todas nuestras estrategias de afrontamiento que siempre nos han servido para poder sobrevivir, ir viviendo día a día, resulta que ante un evento precipitante, un evento X, resulta que nos dispara un estado de confusión, de vulnerabilidad, de impotencia y donde nuestros mecanismos para poderlo resolver no nos están funcionando. Cuando estamos en este estado de crisis, estamos en un estado de mucha vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, es decir, que nuestras estrategias, nuestro estado emocional está muy sensible, se nos puede acompañar de llanto, de ideas también que nos pueden llevar a mayor estado de afectación, por ejemplo, ideas de que ya nada me está saliendo, que yo no voy a poder. Y lo que generalmente lo que nos comentan las personas y uno también cuando ha estado en un estado de crisis es una sensación como estar en un hueco, algo profundo, donde no vemos salida, donde no vemos opción y nos sentimos en un estado de verdad de mucha impotencia. Generalmente estos estados de crisis son disparadores o se empieza a dar generalmente por un evento precipitante. Sin embargo, muchas veces este evento precipitante no puede estar necesariamente relacionado con lo que yo estoy pasando, con el significado de este estado de crisis. Porque una crisis también tiene lo que se conoce una clave cognitiva, es decir, tiene un significado que solo yo, quien lo vivo, sé lo que estoy viviendo, estoy sintiendo y estoy pasando. Aunque también en este estado de confusión y vulnerabilidad, a veces también nuestros pensamientos no nos permite tener claridad y con los pensamientos también muy perturbadores y lo que decimos nosotros intrusivos, es decir, que entran a nuestra mente sin permiso o que los estemos buscando, a veces no tenemos una claridad. También esta crisis tiene otra característica y como bien decía, es un estado temporal, empieza y termina afortunadamente. Sin embargo, muchas veces cuando estamos atravesando por este periodo de crisis, puede existir el riesgo de que estemos en un estado de tanta vulnerabilidad que podemos llevar a cabo ya sea a través de pensamientos o de acciones, conductas que nos puede poner en riesgo, tanto nuestra vida como también la vida de otras personas. Entonces, también en la atención, la contención, la identificación y la valoración oportuna puede prevenir situaciones de mayor riesgo. Y también, como muchos teóricos en torno a la teoría de la crisis aportan, también es una manera de prevenir situaciones o condiciones de salud mental más grave, un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, o si se tiene también alguna situación de trastorno de personalidad, también puede conllevar mayores situaciones de riesgo o afectación. Entonces, es importante pues entender que este estado de crisis
todos y todas estamos vulnerables a vivir la sensación de incertidumbre, la sensación de no saber qué va a pasar o que mientras estamos atravesando una crisis siente totalmente un caos, una sensación de túnel, ¿verdad? Lo que a veces uno nada más simplemente necesita es una palabra de aliento, un acompañamiento y una validación. Entonces aquí vienen los primeros auxilios psicológicos, que lo que permite es dar esta primera ayuda, dar esta primera contención, esta valoración y este acompañamiento de una manera oportuna. Y algo muy importante en torno a los primeros auxilios psicológicos es que bien se tiene claro que no necesita necesariamente un profesional eh, de salud mental. Sin embargo, y quiero aclarar muy bien esto, que se requiere total capacitación y formación. Es decir, los equipos de primera ayuda, las personas que pueden estar en un primer momento de atención en una emergencia, también pueden ser capacitados, pueden ser formados en lo que son esos primeros auxilios. Igual personas que pueden estar dentro de un mismo centro educativo o en un centro de salud o en las mismas empresas tener un equipo que pueda estar siendo capacitado y entrenado para dar este tipo de atención inmediata para que luego, después de hacer una valoración del impacto y de la compensación emocional y mental que puede estar la persona, ya se requiera hacer la referencia y la atención especializada de profesionales en salud mental. La intervención que se hace desde los primeros auxilios psicológicos es un acompañamiento muy sensible y lo he estado repitiendo y van a seguir escuchando con esta palabra, porque lo que se busca es darle esta contención y este acompañamiento. ¿Qué se busca? ¿Qué se espera? Bueno, se espera darle este espacio seguro, este espacio de escucha muy activa. Es una escucha en la cual hay que permitir a la persona que está en un estado de desorganización y vulnerabilidad que pueda expresarse, que pueda conectarse con sus emociones, pero también es importante ir valorando estrategias, recursos, ya sea institucionales o sus propios recursos que le han servido anteriormente para poder afrontar este momento, esta crisis nueva. También dentro de esta intervención, sí es importantísimo hacer la valoración de situaciones de riesgo que pueden poner en peligro su integridad, su vida y también la de otras personas. Entonces, es importante teniendo claro estos objetivos, bueno, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son algunas claves importantes para brindar estos primeros auxilios psicológicos? Pues uno, tener muy claro que nosotros estamos en un momento transitorio, en un momento de paso, de escucha, de acompañamiento, que muchas veces las circunstancias y los espacios a veces no van a ser los más oportunos. Lo ideal siempre es que se cuente con un espacio donde la persona pueda expresar sus emociones, que pueda expresar su malestar, pero de una manera que no se le exponga a otros espacios, porque, a ver, los primeros auxilios se pueden brindar en cualquier momento, en cualquier lugar, y para ello tenemos que tener ya con nuestra capacitación y nuestra formación oportuna, saber que podemos escoger lugares donde puedan estar protegidos, que no se expongan con otras personas, siempre salvaguardando la integridad y la vida de la persona a la que le vamos a atender. Otro aspecto, otra clave importante es también tener una tranquilidad de parte de nosotros. Es decir, tenemos que tener claro que quien está en un estado de descompensación, en un estado de vulnerabilidad, es a quien estamos escuchando. Y eso es muy importante tenerlo presente porque habrán historias o eventos que nos pueden impactar a nosotros porque nosotros no estamos exentos de vernos afectados o vernos también implicados emocionalmente. Entonces, también tener claro que nosotros estamos ahí para acompañar, no vamos a resolver, no podemos salvar a las personas y por tanto también dentro de todo este abordaje es no ofrecer falsas expectativas o promesas que no podamos cumplir, porque la persona está muy, muy vulnerable. También es importante de parte de nosotros tener una claridad de que no estamos para aconsejar, que no es que le vamos a arreglar la vida a nadie, que no le vamos a dar nuestra opinión o lo que yo pienso o lo que yo creo. Es importante que en estos primeros auxilios darle la oportunidad que la persona pueda conectarse, pueda expresar, pueda sentirse de verdad escuchado, no juzgado, no señalado
Por eso es importante en términos de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. En lo que no se tiene que hacer, y acá es muy importante no dar consejo, no hablar de principios morales, no dar mi opinión, no ofrecer falsas expectativas. También es importante valorar a quienes más podemos recurrir, porque también a veces podemos incluir otras personas que más bien pueden ser elementos de mayor crisis para la persona que está en este estado de vulnerabilidad. También es importante no hacer en este tipo de intervenciones hacer mención de una esperanza, de que todo va a estar bien, con mucho cuidado, porque a veces la persona ni siquiera nos está escuchando por su estado de angustia, su estado de crisis que puede estar la persona. Entonces, lo primero, y ahí vamos con el otro punto, ¿qué se tiene que hacer? Es de verdad escuchar, escuchar y escuchar. También validarle. ¿Qué significa validar? Es devolverle a la persona que lo que nosotros estamos escuchando es correcto. Validarle también a la persona que lo que está pasando es esperado. Porque una de las cosas que trae el estar en crisis es que nos sentimos como que estamos perdiendo el control de todo lo que estamos viviendo y estamos como en un caos. Entonces, también es importante transmitirle a la persona que lo que está pasando son reacciones normales ante situaciones anormales y que es esperado que pueda sentir esto, porque a veces el no tener esta sensibilidad, el no tener esta empatía, el no tener esta escucha, que nos digan, está bien lo que estás experimentando, a veces sentimos que estamos perdiendo de verdad el control y podemos sentir que podemos descompensarnos mucho más. Entonces, también en esta parte lo que se tiene que hacer es también devolverle a veces en un resumen lo que está diciendo, bueno, lo que me está diciendo es esto, esto y esto, estoy en lo correcto, porque es una manera que nosotros muy respetuosamente le estamos diciendo, te estoy escuchando, te sigo poniendo atención. También es importante hacerle valoraciones emocionales, es decir, esto puede ser de verdad muy difícil para usted, puede ser muy complicado, pero no es lo mismo que decir, te veo que estás triste, te veo que estás enojado, te veo que eso te molesta. Tenemos que tener mucho cuidado de no interpretar lo que nosotros creemos que está experimentando en términos de emoción. Acá lo más importante es primero valorar qué es lo que ellos nos están contando, qué es lo que nos están compartiendo. También es importante en este tipo de claves o de intervenciones de lo que tenemos que hacer en los primeros auxilios psicológicos, es también valorar los recursos que pueda contar, qué personas lo pueden acompañar, a quién quisiera la persona tener a su lado en el momento, porque puede ser situaciones, por ejemplo, de un accidente, entonces se nos está pidiendo o creemos importante darle una contención y un apoyo en esos primeros auxilios. Bueno, también consultar a quién quisiera tener en este momento, a quién podemos llamar, a quién podemos recurrir para que esa persona se pueda sentir segura y acompañada. Si no hay quien, porque en esos momentos a veces no tiene uno cabeza para pensar a quién podría, entonces nos ofrecemos nosotros para poderle darle este acompañamiento. Pero volviendo de nuevo con las palabras claves, de una manera sensible, de una manera muy respetuosa, de una manera que cuando escuchemos a la persona sobre lo que nos está diciendo, validarle, bueno, de explicar que sí está, que lo que está pensando y lo que está sintiendo es válido. Y esto es muy importante porque a veces uno podría, estando fuera de la crisis, decir y pensar, qué persona más exagerada, esto no es para tanto, o no sería, está siendo muy exagerada. Cuidado con esas posiciones de juzgamiento y de creencias de lo que yo creo que está pasando. No, aquí lo importante es que lo que la persona está viviendo, lo que la persona está sintiendo es muy, muy válido. Acá lo importante también dentro del abordaje y el acompañamiento es también en los momentos que se está enfrentando esta situación de crisis, hacer valoración de cómo está la persona, porque a veces hay eventos en los cuales la persona se expone a tal situación y a tal evento que sus estrategias sobrepasan humanamente sus capacidades de afrontamiento y requiere de manera inmediata ya no unos primeros auxilios psicológicos, sino ya un acompañamiento y una intervención inmediata por un evento traumático o un evento de crisis mayor que se compensa o más bien que se presentaría de manera paralela con una situación de trastorno mental severo o con un trastorno de ansiedad, entre otras. Entonces,
quien está dando estos primeros auxilios también entender que no me compete. Si yo no estoy formado, no tengo la profesión en salud mental, no puedo seguir más allá, sino que lo que hago es inmediatamente coordinar, establecer los recursos y las conexiones que le permitan a la persona buscar la ayuda y la contención y el acompañamiento. Estos temas, pues, es muy importante, principalmente ahora con lo que hemos vivido con lo de la pandemia y ahora en estas situaciones de pospandemia, que lamentablemente nos expusimos a situaciones donde perdimos el control, donde estábamos en una incertidumbre terrible y donde nos expusimos también a eventos dolorosos tanto de pérdidas, fallecimientos, enfermedades y también otro tipo de pérdidas también económicas, laborales, donde también nos encontramos todos en un mismo lugar, donde mamás estaban también en unas crisis teniendo que trabajar y teniendo sus hijos en casa, e hijas con su pareja también, papás también que tenían que estar pendientes de los trabajos con los chicos y sus actividades, además de tener que reunirse, ¿verdad? De manera virtual. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues lo que hemos visto en esta parte de salud mental es que sí se han dado mayor vulnerabilidad para todo lo que es los estados de crisis. Em, Acá lo importante es que podamos entender que este tipo de atención, este tipo de acompañamiento oportuno puede atenuar, puede bajar, puede disminuir las secuelas y el impacto que en la salud mental puede irnos dejando a todos ante este tipo de eventos. Em, ¿cómo, ¿Cómo se establece estos primeros auxilios psicológicos? Hay una serie de pasos, hay una serie de fases que sí es importante como irlo teniendo en cuenta. Uno es el primero que se conoce como el contacto psicológico. Este contacto psicológico generalmente empieza desde cómo nos presentamos, cómo nos llamamos. También, ¿verdad? Consultarle a la persona, y eso es algo muy importante, siempre respetar si la persona está en la mejor disposición y en el deseo de querer ser atendido, porque a veces no siempre vamos a estar en la disposición de que nos den una atención o una contención. Porque es importante entender que estas situaciones de crisis a veces nos abruma de tal manera que a veces no pensamos, nos sentimos en una situación bastante caótica que a veces ni siquiera queremos hablar. Entonces, también preguntar y consultar si la persona está dispuesta o requiere este tipo de contención o de ayuda en esos primeros momentos. Este contacto es muy, muy importante desde nuestro tono de voz, desde cómo nos acercamos, tratar de no hacer mucho contacto físico porque no sabemos cómo lo puede tolerar y qué historias previas tiene la persona, de cómo entonces vamos a buscar un espacio, preguntarle a la persona cómo está, cómo se llama, si está acompañado, si está solo, ¿verdad? Y si nos acepta este tipo de acompañamiento o intervención. Luego, otro proceso, otra fase es importantísimo es valorar las dimensiones que ha tenido este efecto, esta situación de crisis en la persona, ya que, bueno, con la teoría y con la investigación y con la experiencia que uno tiene en términos de acompañamiento en estos estados de crisis, va viendo que este tipo de estados trae consigo afectaciones en varias áreas. Una en la parte cognitiva, es decir, pensamientos negativos, catastróficos, de desesperanza, de absolutistas, de que entonces ya nada va a salir bien, que no voy a lograr salir de esto, otra vez me pasa a mí, siempre me pasa a mí. También en la parte en la emocional hay una tristeza, hay una sensación también de mucha soledad o de enojo, también puede haber mucha ira, puede haber emociones también de miedo. Entonces, es importante explorar cómo está esta parte emocional. Luego, y vuelvo de nuevo, exploración, no intervención en el sentido que no somos profesionales, o sea, si no estamos capacitados en una situación de salud mental, lo que se hace en este entrenamiento es se le entrena a las personas a cómo explorar de manera breve este estado emocional. Luego la parte somática también es importante explorar porque muchas veces el vivir este estado de crisis compromete la parte de nuestro cuerpo. Puede haber desde dolores de cabeza, tensión muscular, dolores de estómago, puede haber diarreas, puede haber un malestar general físico. También la parte interpersonal, cómo esto también nos puede afectar en el momento del impacto en términos de la crisis y luego también la parte conductual,
qué acciones, qué conductas podría estar realizando o pensar llevar o estar ejecutando como para ver, ir dimensionando estas situaciones de la crisis. También es importante ir observando y ir valorando algunas opciones, algunas alternativas que se le puede brindar a la persona, siempre como una orientación, no como una obligación ni una indicación, ni menos en una consejería. No se hace un proceso de consejería, es más bien como, bueno, a partir de lo que nos está compartiendo y de lo que usted nos está indicando, podríamos identificar este y estos recursos que podrían ayudarle. ¿Qué le parece? ¿Está en disposición? ¿Está en capacidad de? Y ahí pues entonces al tener que llegar a la acción concreta, yo le puedo ofrecer, digamos, yo le puedo orientar, le puedo hacer el contacto, puedo acompañarlo o usted también podría buscar quién se la venga a traer, quién la pueda llevar, quién. Entonces, terminando con una acción concreta. Pero en medio de todo esto también es importante valorar el estado de riesgo en que puede estar la persona, si hay algún tipo de pensamientos o ideas en medio de esta crisis que lo puede estar llevando a una desesperanza o una acción o un plan de hacerse daño y puede comprometer su vida y su integridad, así también como puede dañar o tener alguna acción que pueda afectar o dañar a otra persona. Entonces, también en medio de esta valoración para ir pensando en algún tipo de acciones, también es ver esta parte del riesgo en su integridad. Y luego es importantísimo también ver los recursos y las instituciones que pueden brindarle algún acompañamiento y darle el seguimiento, ya sea desde la salud mental, desde la salud física, es decir, alguna institución o organización. Acá va desde organizaciones de la sociedad civil o organización comunitaria hasta instituciones públicas que le pueden dar una contención de la salud o instancias o líneas telefónicas que también le pueden dar este seguimiento o acompañamiento para darle, para que cuente con este kit, ¿verdad? Como un kit de emergencias que la persona requiere, porque sí es importante, aunque hablamos de que la crisis es temporal, que inicia y termina, muchas veces no termina en minutos, a veces no termina en horas, nos puede llevar algunos días. Y esto es importante entender que durante esos días también que la persona sienta que ya por lo menos tiene estructurado o por lo menos una idea de qué podría hacer en ese momento, para luego darle seguimiento. Y el seguimiento aquí es donde entonces tenemos que tomar la decisión si la persona requiere la referencia inmediata hacia un profesional en salud mental que le pueda dar seguimiento, ya sea a nivel farmacológico o a nivel de intervención terapéutica para seguir abordando otras áreas que en algunos momentos o en algunas situaciones, estos eventos de crisis puede aumentar o puede disparar otras situaciones de trastorno mental. Sí es importante también en medio de todo este abordaje darle la tranquilidad a la persona de que esto va a pasar, que también es importantísimo no tomar ninguna decisión vital en estos momentos de crisis, porque nuestras estrategias, como decía al inicio, no están funcionando y nos sentimos caóticamente desordenados. Cosas, por ejemplo, uno como mamá que siempre puede estar haciendo la merienda de nuestros hijos todas las mañanas para que vayan a la escuela, resulta que en un momento de crisis ni siquiera sé por dónde empezar, ni siquiera sé qué hacer, no sé ni cómo empezar en las cosas en la casa o en mi trabajo, no sé ni cómo empezar a organizarme en la parte de las reuniones y entonces esto me abruma más, me angustia y me carga más emocionalmente. Bien, no sé si habrán algunas otras dudas. Muchas gracias, doctora. Perfectísimo. Vamos a ver, tenemos por aquí. Bueno, primero todos de verdad agradecen muchísimo, dicen que la charla está excelente y nada más para recordarles que vamos a estarla subiendo en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica para que puedan repasarla y puedan compartirla con todos sus seres queridos. Vamos a ver, preguntan por acá que si los primeros auxilios psicológicos es lo mismo que la intervención en crisis o no. Sí, se conoce como la misma intervención en crisis, pero entender que es una atención que puede ser realizada por cualquier persona que haya sido previamente capacitada y formada en este tipo de intervenciones. Ok, perfecto. Preguntan acá que cómo responder a una persona en crisis cuando esa misma persona nos está pidiendo opinión y consejo si la recomendación tal vez es no hacerlo, ¿verdad? Como que uno queda ahí como contra la espada y la pared, entonces Ujú. para evacuar esa duda. Bueno, eh,
La primera tentación que uno tiene es querer, ¿verdad? Dar este consejo, dar de lo que yo opino, de lo que yo creo que tiene que hacer. Acá lo importante es escuchar a la persona, validar, bueno, me estás contando esto, me estás contando aquello, ¿verdad? Te acompaño en este proceso, es lamentable, doloroso. Bueno, en estos momentos, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué has hecho en otros momentos que te ha funcionado? Yo podría recomendarte, y ahí podemos recomendarte, ¿verdad? Que primero entonces busquemos algún recurso de apoyo que te pueda acompañar. No tomemos ahorita mejor ninguna decisión. Por ejemplo, cuando nos puede dar alguna situación de crisis, con alguna situación de pareja o una situación de trabajo. No, ya voy a renunciar, yo voy a tirar esto, o voy a divorciarme, ya no soporto más, o voy a dejar la carrera, no voy a seguir estudiando, o mejor me voy a salir de los grupos en los que estoy. Entonces, decir a la persona que en estos momentos darle a entender en qué estado está, cómo es la crisis, que sus respuestas son normales ante estas situaciones anormales, que va a pasar por unos momentos de mucha afectación emocional y que no es momento para tomar ninguna decisión. Por supuesto que la persona dice, pero dígame qué tengo que hacer, dígame lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, acá lo importante es, bueno, aquí lo que le puedo recomendar primero es tratemos de buscar un momento de mayor estabilidad. Eh, es esperado que quieras resolverlo ya todo, ¿verdad? Dependiendo, y ahí donde uno pues tiene parte de la capacitación, uno le puede orientar a la persona a indicar, bueno, es un momento para, posterguemos esto en estos momentos, priorizar también con la persona en este tipo de intervención. Es importantísimo priorizar qué es lo más importante en este momento. Por ejemplo, para mí lo más importante entonces es terminar mi carrera, pero resulta que estoy apenas en primer año de carrera, entonces no es una prioridad en este momento. O necesito pagar el préstamo, ok, pero en este momento no, ¿verdad? Tengo que ir viendo cuál es la prioridad. Tengo las posibilidades, no, yo saqué un préstamo a 10 años, en este momento no necesariamente puedo pagarlo, porque entonces en este estado de crisis uno empieza con las ideas un poco irracionales y pierde la dimensión de la situación, que entonces uno quiere tomar medidas y acciones ya concretas para poder salir de esto y quitarme de peso de la espalda. Sin embargo, estas decisiones, si las tomamos en medio de este caos y de esta inestabilidad emocional, son decisiones que no las vamos a poder mantener en el tiempo. Entonces, no caer en la tentación de darle ese consejo, sino más bien como devolverle a la persona cómo está, qué siente, qué ha pensado hacer, qué le gustaría hacer, pero teniendo un orden de las prioridades. Entonces, ahí es cuidadoso, ¿verdad? Porque al final lo que podemos hacer es más bien confundir a la persona y cargarla tal vez de ideas que no había tenido y la podemos llevar a un estado de mayor vulnerabilidad sin la mala intención. Perfecto, por acá preguntan en el concepto de crisis temporal, ¿verdad? Y lo pone entre comillas, ¿cuánto significa temporal? Preguntan, ¿verdad? O cuándo deja de ser temporal y uno decir, bueno, no, ya tengo crisis muy seguidas, ¿verdad? Ese concepto. Bueno, es una buena pregunta y siempre nos la hacen cuando uno está formando a profesionales en crisis, cuando es una hora, un minuto, unos días. Realmente temporal implica que no vamos a pasar una semana o 2 semanas, porque dependiendo de la manifestación y de la implicación y compromisos que podemos ver en la persona en salud mental, su malestar, ya entonces tendríamos que estar hablando de que ya no es una situación de crisis, sino que ya podría ser sintomatología propia de un trastorno depresivo o un episodio depresivo, o podría ser una situación, un estado, una crisis de ansiedad. A ver, clínicamente o en la práctica, a veces no es tan fácil decir, bueno, ya terminó la crisis, ahora empiezo la depresión. Digamos que no necesariamente es tan fácil. Lo que sí muchas veces un episodio, un evento precipitante en un momento específico que nos puede llevar a un estado de crisis, mm, puede ser que si no se aborde y no se dé la resolución pronta, sí nos puede llevar a mayor vulnerabilidad en el tiempo y poder magnificar o afectar otras áreas emocionales que nos puede llevar ya a un estado depresivo. Por ejemplo, un episodio depresivo, estamos hablando de 15 días de manifestación o de afectación, ¿verdad? O ya hablamos de tiempo para poder hacer un diagnóstico más exhaustivo en lo que es
ahorita perdí, no recuerdo bien y prefiero mejor no confundir en términos del tiempo que se puede hablar de un episodio depresivo. Pero hablar de un estado de crisis, cuando hablamos del estado, la teoría, lo que dice el estado de crisis, es que es un estado que empieza y que termina. Generalmente la persona empieza a sentir un poco más de tranquilidad, puede pensar un poco más claro. eh, a veces las mismas personas, y no sé quiénes, cuando hemos pasado por esta crisis, una vez dice, ay, espera, no era para tanto la sensación, bueno, qué dicha, ya me siento un poco mejor, ya veo un poco de luz, así es como le dicen a uno las personas. Entonces, estos estados pueden, como les digo, puede ir de una hora, que tampoco es tan fácil, puede ir de unas horas, unos puede ir a unos días, ¿verdad? Que puede estar la persona. a de hecho, uno en el seguimiento generalmente lo puede hacer a los 8 días para ver cómo va esta evolución y generalmente las personas cuando han podido resolverla prontamente manifiestan estar bien. Sin embargo, cuando uno le da un seguimiento ya de un trabajo terapéutico como profesional en salud mental, pues uno va viendo que no está bien, sigue mal, ya empieza a aislarse más, empieza a dejar de hablar, empieza a dejar de comer y entonces uno más bien ve que hay un decremento en sus capacidades ya generales y esto lo lleva a un estado de mayor vulnerabilidad que entonces ya no es un evento de crisis, sino que hay que ponerle atención si más bien es una sintomatología propia de una situación de salud mental en términos de depresión, por ejemplo. Excelente. Nos preguntan si existe algún número a donde las personas pueden llamar en momentos de crisis, ¿verdad? Muchos están preguntando por herramientas Ujú. en el momento que está pasando la crisis. Bueno, tenemos una línea que de hecho, qué pena, no la tengo a mano, pero no sé si me pueden ayudar. Está la línea de emergencias del Colegio de Psicólogos, que tiene una atención en las tardes. También se le estuvo brindando una atención en el 911. Em, Sin embargo, no hay como, o sea, no tendría ahorita a mano, ¿verdad? Tengo la información del Colegio de Psicólogos, que de hecho fue un programa y un proyecto que se estableció desde la pandemia como para darle este acompañamiento y esta atención eh, a las personas vía teléfono. Creo que esta pregunta, para poderla responder, yo creo que más bien lo que hace más bien es quedar como con la pregunta de qué hace falta más, porque realmente la preocupación es que todavía falta mucho para dar la atención oportuna más cercana a la mayoría de la población en torno a la salud mental. Creo que es una pregunta que la respuesta lamentablemente es muy limitada. También hay, por ejemplo, líneas también para los adolescentes en la línea del PANI, que es una línea de emergencia, pero realmente es preocupante saber que no tenemos un suficiente mecanismos de atención para la mayoría de las personas. Sin embargo, está también los servicios, si fuera el caso de emergencias en los centros médicos, pero bueno, también sabemos que hay sus tipos de atención y a veces esto no se puede considerar una emergencia, sino que más bien podemos a veces hasta minimizar o invalidar o invisibilizar estos estados. Y realmente creo que este tipo de espacios lo que nos hace a uno reflexionar como profesionales de salud mental es, bueno, ¿qué hace falta? ¿Qué nos hace falta seguir? Y cómo seguir promocionando desde espacios políticos, desde espacios institucionales, desde espacios de salud, darle la importancia de que esta parte de salud mental tenemos que levantar la bandera de que está siendo un mal silencioso, que ya no está ni tan silencioso, que nos está afectando a muchos de nosotros, a muchas de nuestras familias y que nos estamos viendo exentos, ¿verdad? Entonces, ahí más bien también invito a que, ¿verdad? Cómo ir articulando, cómo ir también viendo unificar acciones que puedan brindarle este tipo de espacios. Pero como les digo, los que hay son estas líneas del Colegio de Psicólogos, del PANI, el 911, ¿verdad? Que son espacios que podríamos atender en estos momentos. También, no sé, ahorita no tengo presente y me da pena decir algo que tal vez no sea lo correcto. Perfecto, no, cualquier cosa igual, nosotros generamos una nota escrita a partir de este webinar, ¿verdad? Entonces cualquier cosita la complementamos ya con los datos exactos, ¿verdad? De todas las líneas telefónicas y este tema. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo saber cuando ya es hora de cerrar el proceso de intervención? O
O sea, ¿qué pasa si la persona está abandonando el proceso de intervención? Ujú. Em, el tipo de intervención que yo puedo darle, el tipo de atención que yo puedo brindarle a la persona que está en este estado de crisis, no va a terminar con mi intervención, ¿verdad? Entonces, también entender que posiblemente cuando yo le estoy dando la intervención, la persona todavía queda con su llanto, queda todavía en su estado de vulnerabilidad, porque la intervención que muchas veces uno puede dar es de 1 hora, hora y media, a veces puede ser 30 minutos, dependiendo de las situaciones y las circunstancias. Y no es que nosotras, como personas en este tipo de acompañamiento, primeros auxilios, le vamos a quitar la crisis. Y eso es algo muy importante tenerlo presente. Nosotros somos un primer elemento muchas veces de guía y de acompañamiento para que la persona empiece a resolver su crisis. No, no somos quienes que le vamos a ayudar a terminar la crisis. Entonces, ¿cuándo puedo yo sentir que puedo ir cerrando? Cuando por lo menos la persona tiene dentro de su estado de crisis y vulnerabilidad sus prioridades, tenga mínimo o algunas estrategias básicas de seguridad y protección. Por ejemplo, me voy a ir a la casa de una amiga o voy a llamar a mi amigo, voy a llamar a mis papás. eh, Está bien, no voy a decidir no voy a tomar esta decisión. Voy a llamar a que vengan por mí, voy a buscar, porque me siento mal físicamente, entonces buscar una cita médica o que también nosotros podamos concitar o podamos coordinar alguna cita o un enlace para que otro profesional ya de salud mental le pueda dar la atención o la contención. Entonces, entender que también no necesariamente la persona va a estar resuelta en este tipo de intervención porque tenemos que reconocer que no somos magos o que tenemos superpoderes para cambiar y salvar a las personas en estos estados de crisis. No, por eso les hablaba al inicio de más bien una posición muy empática, muy respetuosa. También la persona necesita su tiempo para procesar estos estados de desorganización, vulnerabilidad, pero que por lo menos la persona sienta y ya quedemos, hasta a veces se lo podemos anotar, que quede claro qué pasos llevar. Pues acá va a depender, ¿verdad? Va a depender de cada circunstancia, va a depender también de cada recurso emocional, ¿verdad? Y cognitivo que tenga la persona a la que le estamos brindando la atención y el acompañamiento y también del evento, de las circunstancias a las que se expone. No lo mismo si fuera una situación de intervención primeros auxilios en un terremoto o en una inundación o ante un fallecimiento por un accidente o un fallecimiento por una situación de enfermedad X o por un divorcio o por una situación de infidelidad o por una situación de fallecimiento de un hijo. O sea, los eventos precipitantes o los eventos que nos pueden llevar a un estado de crisis son múltiples, múltiples. Y de hecho, parte de la teoría de desarrollo nos indica de que, bueno, las crisis también tenemos que verla que después de que pasamos por una crisis, se puede convertir en una oportunidad. Nos permite siempre desarrollar nuevas habilidades, nuevos recursos para seguir afrontando otros eventos. Entonces, la idea es que cuando lleguemos a esta resolución, pero cada uno en su proceso, no porque se le dé la intervención, puede transformar este evento doloroso, este evento de vulnerabilidad en una gran oportunidad, en una gran oportunidad de cambio, de modificación y de desarrollo de nuevas estrategias, con la prevención de que esto no se vuelva más bien una situación más grave, ¿verdad? Que esa es lo que ya ¿verdad? Ya tendríamos que recurrir a otros profesionales. Excelente. Preguntan aquí ya relacionado a cómo intervenir a niños tal vez un poquito más pequeños, ¿verdad? A chicos pequeños que tal vez se aíslan, no quieren hablar, y que también son más vulnerables, ¿verdad? Y suele ser un poco más difícil que comprendan cómo controlarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? El trabajo con niños, bueno, gracias por la consulta, ¿verdad? El trabajo con los niños tiene que ser mucho más sensible, mucho más vulnerable, más humano, mucho más respetuoso, porque a veces nos acercamos a nuestros niños en ese estado de crisis con una visión muy adultocentrista. Es decir, uno como adulto, cómo sería, cómo respondería y cómo se afrontaría. No, con los niños mucho es importante, o sea, el primer paso es siempre darle la oportunidad que ellos puedan expresar y esto teniendo en cuenta que no lo van
expresar generalmente verbalmente. Por eso han existido muchos recursos a nivel de dibujos, a nivel de uso de otras estrategias de plasticina, con sus propios juguetes, con sus propias, ¿verdad? Estrategias lúdicas o de juego que puedan tener. Sí es importante explorar, no inferir, no decir, bueno, estás llorando, entonces estás triste, porque no necesariamente, y tenemos que tener claro, ¿verdad?, que en nuestra formación de salud mental y de emociones, que el que llore no significa que siempre estoy triste. Puedo llorar porque estoy enojado, puedo llorar porque estoy feliz, puedo llorar porque estoy triste. Entonces, en los niños, tener mucho más cuidado de no inferir esas emociones con palabras que no son tal vez las más oportunas. Siempre darle la oportunidad de que nos pueda compartir, que nos pueda expresar. Eh, el tacto físico, hay que tener mucho cuidado si somos personas extrañas para el niño, ¿verdad? Si es una persona pues más cercana, podría dar esta contención y este acercamiento físico más seguro, pero si somos personas extrañas, por favor, tener ese respeto y ese resguardo de integridad de la persona menor de edad, porque somos personas totalmente extrañas y están en un estado de mucha sensibilidad y vulnerabilidad. También es importante con los niños decirles y transmitirles que van a estar bien, buscarle inmediatamente sus recursos de seguridad y de protección, al igual que también crear con ellos un espacio seguro, que ellos puedan crear un espacio seguro en los cuales se puedan sentir más protegidos y resguardados, porque precisamente a nivel, por su desarrollo cognitivo, lo viven más intensamente y lo viven más a flor de piel, de manera que uno de adulto tal vez puede estar pensando eso y después uno dice, bueno, pues no era para tanto, es que tal vez estaba mal. Los niños realmente lo viven como tal. Entonces, por eso, esta transmisión de seguridad, de protección y de qué va a pasar es muy, muy importante. También darle la información muy oportuna, muy delicadamente, si es por una situación de un accidente o muerte, todo esto, saber qué decirle, cuándo decirle y que tenga la información básica, no que tenga que tomar ninguna decisión, ninguna posición porque está en un estado de vulnerabilidad. Entonces, eso sería como básico. Por supuesto que hay todas unas estrategias más exhaustivas, pero aquí no nos daría como tiempo para. Perfecto. Creo que para cerrar, hay varias consultitas de cómo pueden certificarse las personas para poder estar en momentos de crisis, ¿verdad? Y saber correctamente qué hacer. Entonces preguntan si usted conoce de algún lugar o una certificación que se pueda sacar. Con honestidad, no, sí he tenido conocimiento, pero quien se ha dado las capacitaciones es en el Colegio de Psicólogos, ¿verdad? Que tal vez ahí lo que se podría es hacer la consulta con las compañeras del Colegio de Psicólogos, si pueden brindar este tipo de capacitaciones, certificaciones a personas que no son necesariamente que seamos profesionales de la salud mental, ¿verdad? Y creo que acá pues también lo que pueden, digamos, lo que he tenido de conocimiento son algunas instancias en los mismos trabajos, ¿verdad? Que han pedido formación, compañeros de Cruz Roja, o algunos otros centros de primera ayuda que también han sido formados y capacitados en eso, pero con toda la honestidad, no tengo el conocimiento si existe alguna instancia específica que pueda dar este tipo de certificación y lamento no tener la información, pero la única que tengo es la del Colegio de Psicólogos. Excelente. Bueno, nosotros tenemos, bueno, por acá, Aura Quesada nos ayuda muy amablemente, dice que la línea del Colegio de Psicólogos es aquí estoy. Aquí Correcto. estoy. Aquí estoy, es el 2272-3774. Excelente. Entonces ahí también yo se los apunto después en la notita para que lo tengan a Y el mano. horario. Y el horario, porque no tienen una atención 24 horas. Esto es una línea con atenciones con profesionales en psicología y que ha dado un excelente resultado y es una buena herramienta que en esos momentos que surgió por una situación de pandemia ha persistido el espacio y la atención. Excelente. Y aquí la última que nos entró para no dejar a doña Gabriela con la pregunta, dice que si es correcto acercarme físicamente a una persona en crisis, es decir, darle la mano, abrazarla, ponerle la mano en el hombro, o si eso no es correcto. Eh, yo aquí más bien trataría de contextualizar el espacio y el estado de la persona. Lo que pasa es que uno siempre dice
cuidado, con mucho cautela, porque no sabemos si hay otras historias de eventos traumáticos, de violencia sexual o violencia que también el acercamiento físico puede reactivar algunos recuerdos, algunos eventos, unas reacciones traumáticas. Además, también es entrar a un espacio privado, un espacio, ¿verdad? Que la persona puede estar mucho más vulnerable. Si fuera el caso, y uno ve que puede ser oportuno, o sea, lo que podemos hacer es preguntarle, usted me permite o yo le puedo ofrecer mi mano, ¿verdad? Y tal vez darle la mano para que la persona se sienta siempre que haya un distanciamiento. Estos abrazos, ¿verdad? Que hay una muy buena intención de todas las personas cuando quieren dar este tipo de atención. Puede ser a veces muy invasivo a nuestro cuerpo y a nuestros espacios. Entonces, aquí lo importante es siempre preguntarle por un asunto de respeto a las personas. Y como también otro punto antes de que se me vaya, sí es importante cuando estamos dando este tipo de atención no perder nuestro estado también emocional y nuestras reacciones emocionales. De manera que también nosotros tenemos que irnos poniendo atención cómo nos vamos sintiendo, cómo nos vamos conteniendo nosotros en este tipo de atención. Como decía, en algún momento podemos ser testigos de eventos o historias muy dolorosas. Entonces, también no perder también nuestra visión humana en este tipo de atención y acompañamiento y saber también en algunos momentos que no es oportuno. No estoy o preparada o no estoy en las condiciones para poder dar esa atención, porque también se vale de esta parte humana que no, porque puedo convertirme más bien en un elemento más de crisis. Bueno, eso sería. Perfecto, aquí ahora nos vuelve a ayudar, muchas gracias. Dice que es de lunes a viernes de una de la tarde a 10 de la noche, o sea, de lunes a viernes de 1 de la tarde a 10 de la noche y el día sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Ya ahorita se los paso también en el chat para que lo tengan por ahí. Bueno, doctora, yo creo que con esto ya llegamos al final del webinar. De verdad le agradecemos muchísimo su tiempo, que nos haya compartido su conocimiento y de verdad muchísimas gracias a los más de 100 asistentes que estuvieron hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias y de verdad que esto sea una oportunidad y que si nos quedamos con dudas y nos quedamos con esta semillita de duda y querer aprender un poco más, logramos el objetivo de la charla. Porque, bueno, en una sesión es imposible dar toda la información, pero seamos parte de la solución y no seguir fomentando el problema, sino seamos parte de esta solución y entre todos podemos unirnos para dar la atención a lo que les está afectando a muchos, que es la salud mental. Así es. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que se conectaron hoy. Recordarles que este webinar va a estar en el canal de YouTube en unas horitas, como en un par de horas ya van a poder compartirlo y disfrutarlo en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde y buen provecho ahorita que ya vamos todos para el almuerzo. Muchas gracias. Con Hasta mucho luego. gusto verlos.